Iniciamos un nuevo curso que incluimos como un capítulo del curso de C++ y que vamos a dedicar al trabajo con plantillas, que a través de la STL, la biblioteca de plantillas estándar, se ha convertido en el modo más común de desarrollar librerías para C++ por sus indudables ventajas. El curso incluye otra novedad, y es que cada vídeo tutorial irá acompañado de un apartado práctico que incluye 10 actividades relacionadas con lo tratado en cada vídeo. Estas actividades constan, cada una de ellas, de un archivo en el que se plantea la actividad, otro archivo con pistas de ayuda si se tienen dudas y un proyecto con la actividad resuelta, que incluye a su vez una versión del código y otra del mismo código con comentarios detallados de cada parte del mismo. El trabajo con plantillas en C++ combina dos modelos de programación, la programación genérica y la metaprogramación. Al diseñar una plantilla se crea un código genérico que puede ser aplicado a diferentes tipos de datos, lo que se enfoca en la programación genérica. Pero cuando el compilador instancia una versión específica de la función o clase a partir de la plantilla, este proceso se considera una forma de metaprogramación, porque el compilador, que es código de programación, genera o modifica otro código, lo que es la propia definición de metaprogramación. En los 3 primeros capítulos del curso de C++ hemos abordado ya las plantillas y para situarnos vamos a dedicar los 2 primeros videotutoriales de este nuevo curso a recordar de modo rápido lo fundamental sobre las plantillas de funciones y clases. En este primer videotutorial y en el segundo a lo fundamental de lo visto sobre la STL, para intentar no repetirnos y poder comenzar a profundizar ya desde una base clara. Las plantillas actúan como prototipos que permiten que sea el compilador el que cree funciones sobrecargadas que admiten tipos diferentes. En su sintaxis, las plantillas sustituyen los tipos por marcadores de posición genéricos. Esta es la sintaxis básica de una plantilla de función. Antes de la propia declaración de la función, debemos incluir la declaración de la plantilla de función y sus parámetros. Las plantillas de función no son funciones, pero le dan al compilador la información que necesita para que pueda crear funciones normales según los tipos que le hayamos indicado al instanciarlas. La instanciación de una función a partir de una plantilla de función se hace llamándola de modo muy similar a cómo se hace con una función normal, aunque debemos indicar el o los tipos a aplicar entre paréntesis angulares, aunque esto puede omitirse si el compilador puede deducir esos tipos a través de los literales que le pasemos. Cuando el compilador encuentra una llamada a una plantilla de función, clona la plantilla cambiando el marcador de posición por el tipo que se le ha pasado o ha deducido. Una vez instanciada por el compilador, tendremos una función absolutamente normal en todo. La posibilidad de deducir tipos hace que estos 3 modos de llamar a la plantilla de función mayor sean igualmente válidos. Observa que el tercero es exactamente igual que la llamada a una función normal. Las plantillas pueden tener varios tipos de marcadores de posición y también pueden mezclar tipos marcadores de posición y tipos reales no modificables al instanciarse la plantilla. Y esto es aplicable tanto a los parámetros como a los tipos de retorno. Una función instanciada correctamente por el compilador a partir de una plantilla no garantiza que esa función no contenga errores. Una vez instanciada se convierte en una función normal y si se ha instanciado con tipos que no son compatibles con los operadores que usa la función, por ejemplo, si queremos usar tipos string con el operador de suma, tendremos un error de compilación.
pero de la propia función instanciada, no de la plantilla de función que realizó su trabajo correctamente. Una diferencia muy importante entre llamadas a funciones y llamadas a plantillas de funciones es que cuando el compilador instancia una función a partir de una plantilla de función, nunca lleva a cabo conversiones de tipos implícitas, como sí ocurre con funciones normales. Esto puede provocar errores por resoluciones de tipo ambiguo, si el compilador no es capaz de determinar cuál de los tipos de retorno posibles debe usar. Pero eso solo ocurre con conversiones implícitas, no explícitas, y debemos tener en cuenta que si al llamar a la plantilla de función pasándole entre paréntesis angulares los tipos, como aquí, esta ya es una conversión explícita y el compilador ya sabrá a qué debe convertir los marcadores de posición. Es solo cuando se omiten los paréntesis angulares cuando se pueden producir esas resoluciones ambiguas. Si en el momento de la instanciación existen diferencias entre los tipos pasados entre paréntesis angulares y los de los literales, siempre prevalecen los indicados entre los paréntesis angulares. Uno de los modos más directos de evitar las resoluciones ambiguas es usando la palabra clave auto como tipo de retorno de una plantilla de función, y el compilador podrá determinar en cada instanciación cuál es el tipo más adecuado. Además, C++20 introdujo lo que se conoce como plantillas de función abreviadas, que nos permiten usar marcadores de posición no solo para el tipo de retorno, sino también para los parámetros, y eliminar la línea de declaración del parámetro de plantilla. Será el compilador el que se encargue de deducir los tipos adecuados a partir de los literales pasados a llamar a la plantilla de función. Las plantillas de funciones también pueden usarse con std_array, el contenedor con un tamaño fijo en tiempo de compilación, pero que a diferencia de los arrays clásicos sí conoce su tamaño, lo que permite pasarlo como argumento a funciones o usarlo con loops for each, lo que solo es posible con contenedores que conozcan su tamaño. Este es un ejemplo del uso de la plantilla con un std_array, con un marcador de posición y un tipo real fijo. Podemos usar plantillas de función con std_array y al llamarlo con distintos tipos y tamaños, el compilador creará la sobrecarga correspondiente. Las plantillas de funciones se pueden usar también con objetos de clases definidas por el usuario, pero siempre que esas clases cuenten con las sobrecargas para los operadores necesarios. Vemos en este ejemplo la clase euros definida por el usuario y cómo no puede usarse con una plantilla de función mayor que, porque aunque cuenta con una sobrecarga para el operador de inserción, no cuenta con una para el operador mayor que. Así que para que funcione tenemos que crear esa sobrecarga. En la práctica número 5 tienes una actividad que te permite ver esto. Las plantillas también se pueden usar con clases y su implementación es muy similar a las plantillas de funciones. Esta sería una clase que usa tipos int. Y esta es la misma clase que usa tipos double. Y de este modo podemos crear una plantilla de clase que nos permite su uso con distintos tipos con una sola escritura. Y el compilador será el encargado de instanciar la clase con los tipos adecuados en cada caso. La práctica número 6 te ayudará a crear una plantilla de clase desde cero. Al igual que con las funciones, necesitamos una declaración de plantilla antes de la declaración de clase, indicando el o los marcadores de posición para los tipos concretos que serán modificables cuando el compilador cree instancias de la plantilla de clase. Desde luego, también como con las funciones, puede haber tipos reales obligatorios, que se suelen denominar parámetros non-type, que no son modificables. Sabemos también que las funciones miembro de una clase pueden definirse dentro o fuera de esa clase. Con las plantillas de clase también.
con la declaración anticipada dentro de la clase y la definición completa fuera. Pero esa definición no debe ser como una función normal, sino como una plantilla de función, como vemos aquí. La práctica 7 te puede ayudar a crear una plantilla de clase que define una función miembro fuera de la plantilla de clase. Las plantillas de clase se instancian del mismo modo que las plantillas de funciones. El compilador genera una copia según el tipo o tipos que le indiquemos al instanciar el objeto basado en la plantilla de clase. Librerías clave de la STL como std-vector y std-array son plantillas de clase. Pero al igual que con las funciones, las plantillas de clase no son clases, lo que provoca problemas al querer dividir una plantilla de clase entre un header y un archivo fuente. La razón está en que cuando el compilador intenta instanciar una clase a partir de su plantilla, necesita ver las definiciones completas de los miembros de la clase. No le llega con las declaraciones anticipadas que se incluyen en el archivo header al que accede. En este ejemplo, cuando desde main intentamos acceder a la sobrecarga de la función miembro getLongInt, no lo podemos hacer en tiempo de compilación, porque este archivo donde está main cpp solo tiene acceso al archivo .h, no al lugar donde está la definición completa de esta función. De ahí que tengamos error. Puedes practicar sobre esto con el ejercicio 8. Por eso, cuando trabajamos con plantillas de clases, lo más común es colocar todo el código de la plantilla en el archivo header, en el archivo de encabezado .h. El problema es que se creará una copia de la plantilla de clase por cada archivo que tenga un include, lo que tiene una repercusión en los tiempos de compilación. No en el ejecutable final, pero para megaproyectos los tiempos de compilación pueden ser importantes. En estos casos se puede trabajar con los denominados archivos inline de extensión .inl y añadir un include en los archivos desde los cuales queramos acceder. Con plantillas de clase también se pueden incluir parámetros reales fijos, como decíamos, no son modificables por el compilador, y se denominan parámetros non-type en inglés, aunque es una terminología bastante confusa. Se trata de parámetros que forman parte de una plantilla de clase, pero que no son opcionales. En la propia plantilla se indica el tipo que se les debe aplicar. Pero lo que sí es muy importante recordar sobre estos parámetros non-type es que obligatoriamente tienen que ser de tipo constXPR, constantes y conocidos en tiempo de compilación, y solo se le puede aplicar a algunos de los tipos que vemos en esta lista. Las plantillas tanto de funciones como de clases pueden especializarse. Esto significa que pueden tener un comportamiento diferente según el tipo de datos que se le pase. Aquí podemos ver el ejemplo de una plantilla de función especializada, que imprime de modo normal con los tipos que se le pasen, como puede ser int, pero si lo que se le pasa como tipo es un double, entonces usará esta plantilla de función especializada, que hará que el double se imprima con notación científica. Aquí vemos otro ejemplo en el que especializamos el constructor de una clase, que ya sabemos que sigue siendo una función, aunque especial. Y hacemos que tenga un comportamiento diferente si el tipo que se le pasa al instanciarse es un puntero char. Y por último también se pueden especializar las clases, no solo alguna de sus funciones. Este es un ejemplo de plantilla de clase y aquí vemos cómo podemos especializarla para que tenga un comportamiento diferente cuando el tipo que se pase al instanciar la clase sea un tipo bool.